12 horas corriendo a beneficio del Banco de Alimentos de Segovia. Es el Giratón, una carrera deportiva solidaria que tiene como objetivo ayudar en la recaudación de alimentos y también de donaciones en dinero. El Banco de Alimentos de Segovia necesita paliar la escasez de suministros y esta puede ser una buena forma de colaborar. Hola, ¿qué tal? Una carrera para recabar los máximos apoyos posibles, y decimos una carrera, pero que en ese objetivo de recabar esas máximas ayudas posibles, bueno, pues también se puede hacer incluso andando o en silla de ruedas. Enseguida vamos a estar allí en Segovia, pero también estaremos en Soria. Acudiremos a unos talleres donde enseñan a desempleados a ejercer las labores de camarero. Es una profesión de futuro, faltan profesionales en el sector, profesionales con cualificación. Veremos qué se les exige a estos trabajadores. Y en el tiempo del análisis, a 24 horas para la constitución de los ayuntamientos, vamos a analizar cómo se han gestado los pactos en aquellos consistorios en los que han sido necesarios para garantizar la investidura. Es el caso de Valladolid y Burgos. En otros, como el de León, tendrán que esperar a julio. Y luego hay casos donde hay muchas incógnitas. Es el caso del Ayuntamiento de Ponferrada. De todo esto y más hablamos enseguida. Aquí comienza Está Pasando. Bueno, pues mañana a estas horas muchos ayuntamientos estarán constituyéndose, ya saben, después de las elecciones del 28 de mayo. Desde entonces, desde esa fecha y hasta ahora, han sido semanas de negociaciones, sobre todo en esos ayuntamientos, en esos consistorios en los que, bueno, pues es necesario un acuerdo, un pacto que garantice la investidura y la gobernabilidad en la legislatura. Así que lo primero que vamos a hacer en el programa es comenzar por el análisis y conociendo un poco cuál es la situación a estas horas, la situación en estos momentos. Eduardo, cuéntanos. Hay algunos pactos que ya se conocen, se confirmaron ayer, los últimos a última hora de la tarde de ayer, y algunos siguen todavía en el aire, a falta de confirmarse y de rubricarse de forma definitiva, porque como les comentamos, al día siguiente de esas elecciones va a haber algunos cambios importantes en varios ayuntamientos de Castilla y León. Vamos a empezar a repasar algunos de los cambios más destacados que veremos mañana hacerse ya de manera oficial. Empezamos, si les parece, por Palencia, que por primera vez va a tener una mujer al frente del ayuntamiento. Es Miriam Andrés, del Partido Socialista, que esta vez sí podrá ser alcaldesa. También ganó las elecciones la anterior legislatura, pero un pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos colocó como alcalde al candidato de la formación naranja, Mario Simón. Esta vez la formación Vamos Palencia, que tiene 3 concejales, se va a abstener mañana sábado para que pueda gobernar Miriam Andrés, del PSOE, en minoría. Es un pacto muy curioso porque esos 3 concejales estarán en la oposición en el Pleno, pero serán compañeros, tendrán asiento en la Junta de Gobierno local, que toma muchas y muy importantes decisiones. Miriam Andrés ha admitido 39 propuestas de Vamos Palencia para incorporar a este programa de gobierno. Otro ayuntamiento que va a tener por primera vez una mujer al frente es el Ayuntamiento de Burgos. Allí también ganó el Partido Socialista las elecciones, pero un pacto firmado también ayer jueves entre el PP y Vox va a sacar de la silla de alcalde del Ayuntamiento de Burgos a Daniel de la Rosa, el socialista Daniel de la Rosa, que ganó las elecciones, y va a sentar, como digo, por primera vez a una mujer. Es ella, Cristina Ayala, del Partido Popular. Un partido que tendrá, como ven aquí, la portavocía, también tendrá 5 concejalías, mientras que su socio, a partir de ahora, Vox, tendrá 3 concejalías. Aunque hay un fenómeno algo curioso, son las grandes concejalías, pero luego hay competencias concretas que cada partido va a desempeñar, aunque sean de áreas que le corresponden al otro partido. Un ejemplo, la gran novedad, la concejalía delegada de familia la va a desarrollar Vox, pero es una competencia que está dentro del área de servicios sociales, que es del Partido Popular. Otro de los grandes cambios se va a producir mañana sábado en Valladolid. Allí
es que va a sacar al socialista Óscar Puente del ayuntamiento, de la alcaldía, a pesar de haber ganado las elecciones. Anoche, a última hora de la tarde, se firmó el pacto entre PP y Vox que va a convertir a Jesús Julio Carnero en el alcalde de Valladolid a partir de mañana. Un pacto con Vox que permitirá que Irene Carvajal, la candidata de Vox, sea teniente de alcalde. Falta por confirmar más detalles porque lo darán a conocer el lunes después de la toma de posesión, pero sí sabemos que tendrá 7 concejalías el Partido Popular y otras 3 que desempeñará el partido Vox. Y hay más cambios, esto está confirmado, pero en el aire, por ejemplo, hay otros 2 ayuntamientos, el de León y también el de Ponferrada, porque no todo se va a decidir mañana. El ayuntamiento de León no se va a constituir hasta más adelante, hasta julio. El motivo es que la Junta Electoral declaró nulos que casi 500 votos a Vox porque las papeletas tenían un error de imprenta. Vox recurrió esa anulación porque dice que queda claro que esos electores eligieron ese partido. En cualquier caso, el tema está en los tribunales y no habrá toma de posesión hasta el 7 de julio. Todo depende de Unión del Pueblo Leonés. El PSOE quiere su apoyo para seguir gobernando, pero José Antonio Díaz aún no ha tenido respuesta. Y en el aire también el ayuntamiento de Ponferrada. Aquí la llave se llama Coalición por el Bierzo. Sus 2 concejales podrían sumar con el PSOE para que siga gobernando Olegario Ramón o con PP y Vox para dar un vuelco al consistorio. Es una de las incógnitas que aún no se han despejado a menos de 24 horas para conformar los ayuntamientos. Pilar. Bueno, pues ya hemos hecho un repaso así generalizado. Vamos a empezar por lo último, ese acuerdo al que llegaba Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, un acuerdo de gobernabilidad que permitirá investir a Jesús Julio Carnero, pero del que no sabemos nada hasta la semana que viene. ¿Qué os parece? ¿Cómo valoráis este acuerdo? ¿Cómo valoráis, por ejemplo, por empezar por alguna cosa, los tiempos a un día de la investidura? ¿Dice un poco de a lo mejor la complejidad de las negociaciones? Bueno, yo creo que también en todo proceso político se necesita un poco de ceremonia en el que también se emiten mensajes. Quiero decir, después de las últimas elecciones generales, el presidente del gobierno le costó exactamente una noche llegar a un pacto con el representante de Podemos y llevaba toda la campaña electoral diciendo que dormiría intranquilo si tuviera que pactar con Podemos. Un pacto que no fue posible un poquito antes y que... O sea, unos meses antes y que derivó en otras elecciones. Había un mensaje rotundo, es decir, oye, nos ha costado nada, estamos en la línea. Yo creo que ahora en este caso, igual que pasó también en las autonómicas, todo tiene mucho de ceremonia. Es verdad que se necesita un tiempo para acordar algunas cosas y para pactar algunas cosas, pero yo creo que a diferencia de las autonómicas, los 2 partidos que están negociando, que es PP y Vox, se conocen demasiado, se conocen ya todos, incluso podían intuir las propuestas de uno y otro, y además en el caso de Valladolid, Jesús Julio Carnero, mientras fue consejero de la presidencia, era un pilar fundamental en el diálogo y en la negociación con Vox en la Junta, con lo cual, bueno, pues yo creo que ha tenido algo de ceremonia, en el caso de Valladolid mucho más silenciada, en el caso de Burgos poco menos, que ha sido una exhibición en un escaparate permanente. Sí, ahora hablaremos de ello. Pedro, eso, ¿cómo valoras eso, que el acuerdo de momento no se conozca? Que sí sepamos que le va a dar su apoyo, que va a haber un acuerdo de gobernabilidad, pero que de momento no sabemos nada de él. Totalmente de acuerdo con Luismi en ese aspecto de que hace falta una ceremonia, hacerlo como más vistoso, ¿no? Más cara a la gente y que haya, pues eso, que estemos dando noticias como ahora, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que este tipo de pactos en política tienen 3 vertientes. Una vertiente que sería de influencia política dentro de lo que va a ser el consistorio con las concejalías. No es lo mismo una concejalía de, por ejemplo, de fiestas que decir la de Hacienda, Economía u otra, ¿no? Esa influencia política por un lado, y luego también tendríamos otra vertiente importantísima en este tipo de pactos, que sería la vertiente económica. Es decir, hay concejalías que con otras comisiones y otras portavecías pueden acercarse a unos rondantes económicos altos comparables a las de un diputado o incluso al presidente del gobierno, que hay algunas concejalías que con el teniente alcalde, concejalía a tiempo completo y demás estaría ahí, ¿no? Y luego la otra vertiente de pactos es la parte de equilibrio, digámoslo así, es decir, los partidos a nivel central
tienen que marcar unas directrices, tienen que cumplirse esas directrices y todos tienen que ir un poco acompasados con la línea general de ese partido central, ¿no? Entonces es normal que también esos plazos se amplíen, y ahora más cuando la política está en boga, está efervescente con esas generales que tenemos Claro. a la vuelta de la esquina. Sí, que condicionan también un poco la política local. El PP ocupará 7 concejalías, vos 3, pero no sabemos nada más. ¿Os atrevís a dar una previsión, una planificación de por dónde van a ir cada partido que se va a llevar de las concejalías? Bueno, podemos hacer especulaciones, sí, o algo de información a veces que hay más bajo cuerda, viendo un poco lo que ha pasado en la comunidad y viendo lo que ha pasado en Burgos, donde es público y notorio. Parece que Vox reclama para sí las áreas de cultura, y parece que tiene una intencionalidad clara. Posiblemente, a diferencia del ámbito autonómico, del ámbito nacional, el ámbito municipal es muy de gestión directa, muy de cuestiones que atañen al ciudadano en primera persona. Hay poco espacio para la cuestión ideológica, o para, más allá de que estoy seguro que vendrán así en cascada mociones en los plenos que no valen para nada, de apoyo al pueblo saharaui, que hemos visto en eso, o de lucha contra el trabajo infantil. Bien, pero queda ahí, más allá de un documento y un espacio en los libros para la historia. Pero son más con las cosas de comer, quiero decir, de los carriles bici o no carriles bici, del soterramiento o no soterramiento, de en esta zona un jardín o un aparcamiento, en fin, ese tipo de cosas. Y queda poco espacio para la ideología, salvo en el área de cultura, donde yo creo que se puede desarrollar una tarea muy impregnada ideológicamente. Y yo creo que eso es lo que Vox está reclamando en casi todos. Lo hemos visto en la Comunidad Valenciana, lo hemos visto en la Comunidad de Castilla y León, lo hemos visto en el Ayuntamiento de Burgos, y yo creo que lo vamos a ver en Valladolid. Y luego veo que en Burgos se ha decantado también por un área de seguridad ciudadana, vamos a llamarlo así, de policía y bomberos, que perfectamente, y luego siempre Vox ha tocado algún área económica. En el caso de las ciudades, el comercio yo creo que es un poco, Valladolid también la industria, pero hay menos competencias municipales en el ámbito industrial. El comercio es un poco donde se está el cogollito de la gestión económica. No sé si por ahí puede ir. De momento eso, en el comunicado que daban a conocer anoche, bueno, simplemente hablaban de ejes prioritarios para ese pacto. Uno de ellos es el soterramiento del tren, protección familias, reducción fiscal. Cuando habla de protección familias, a lo mejor ahí podemos intuir que Vox, sobre todo hablaba también de las familias numerosas, pues que Vox podría llevarse algo de esa concejalía, ¿no? Lo ideológico que comenta Luismi, y es que hay otro tipo de concejalías que son muy de confianza, es decir, hablar de materia de Hacienda o economía, lo que hablábamos, esa influencia política que tiene esa concejalía suele ser de muy personalista y muy de confianza por regla general del alcalde. Cultura, ¿por qué le interesa a Vox la concejalía de cultura? Es obvio, aparte de que tiene ese componente ideológico, también tiene un componente que estás completamente y constantemente en el foco de la noticia. Cualquier tema cultural está al pie de la calle, le da mucha visibilidad, les da mucha repercusión, están hablando todo el día en los medios. Ese concepto que decíamos de acaparar ese poder político que dan los medios de comunicación, no hay que olvidarlo. Y luego lo del tema de seguridad igual, ¿no? También hay que tener en cuenta que Vox no tiene experiencia administrativa en muchos ayuntamientos, no es un partido pues con la línea que lleva el PSOE o con la que lleva el PP, y también tienen que tener cierto recelo a coger concejalías complicadas, ¿no? Que aparte de no darles visibilidad, sean problemáticas en el sentido de administrarlas, ¿no? Requiere un equipo detrás, requiere una gestión mucho más competencial, y entonces, pues claro, yo creo que muchos en ese sentido no discutirán, ¿no? Que el PP se lleve la de Economía, Hacienda y otras así. Claro, es que Hacienda al final viene a ser... Hay un dicho que es que cualquier gobierno es un gobierno de coalición,
que lo forman el concejal de Hacienda o el Consejo de Hacienda y el resto. Al final es el que tiene la llave de la caja y tú puedes tener muchas ideas, pero si no tienes un euro para desarrollarlas, te va a dar lo mismo. Entonces, pues bueno, será complicado ver en el otro ámbito, o sea, ver que Jesús Julio o que Cristina Ayala ceden esa parte. Y luego sí que hay un componente en lo que comentabas de servicios sociales que, bueno, vamos a ver hasta dónde. Ahí yo creo que es donde está donde va a estar el chicle de la flexibilidad del Partido Popular respecto de Vox. Lo estamos viendo en la comunidad, como el intento de Vox de llevar a su extremo o a su agua las cuestiones que tienen que ver con los servicios sociales es lo que de alguna manera tensiona al una concejalía la dejen de llamar de la mujer y la llamen de la familia, ya tiene ese componente que ellos están reclamando constantemente. Sí, la propia oficina de la mujer, el centro de igualdad, en fin, es ahí donde yo creo que se puede, porque en el ámbito económico yo creo que los programas de Vox y del Partido Popular no son muy diferentes. Los dos coinciden en los ejes fundamentales de soterramiento, de movilidad. Les queda eso, el ámbito más social. Por cerrar el capítulo del Ayuntamiento de Valladolid, Jesús Julio Carnero encabeza la lista del PP al Senado. Ya le avisaba Óscar Puente que no va a ser fácil, que la alcaldía de Valladolid exige mucho, es muy exigente. ¿Cómo valoráis este doble trabajo que podría tener Jesús Julio Carnero? Bueno, yo parto de una base, y es que no soy muy partidario de los vetos a los alcaldes en las cámaras, en otro tipo de cámaras. Quiero decir, la Junta de Castilla y León, no, la Comunidad de Castilla y León tiene una ley que veta el acceso a las Cortes de alcaldes y concejales de ciudades y de localidades de más de 20.000 habitantes. A mí me parece que las Cortes, eso puede estar muy bien porque un nombre, un cargo y todo esto, pero a mí me parece que las Cortes se pierden una riqueza que es tener la voz de las grandes ciudades de Castilla y León en sus discusiones. Y por lo tanto, las leyes que puedan salir de las Cortes de Castilla y León pueden salir más mejoradas si tuvieran también la voz de las grandes ciudades. No le encuentro ventajas, la verdad es que no le encuentro ventajas, más allá de, bueno, podemos hablar luego de sueldos y demás, y posiblemente si estás allí, pues con un sueldo, o sea, no tanto de un nombre un cargo como un nombre un sueldo, un sueldo público, eso sería lo ideal. Y en el caso del Senado, pues no deja de ser una Cámara de representación territorial, y en tanto en cuanto no cambie la ley, que yo soy también muy partidario de que se cambie la ley de la composición del Senado y del modo de acceso a ser senador y las competencias del Senado, pues no deja de tener también una cierta ventaja que haya la voz de grandes ciudades en el Senado. O sea que no lo ves mal. ¿Qué ocurre? Esa compatibilidad. En teoría no se ve mal. En la práctica tengo que ver cómo se puede compatibilizar. Y yo también creo con Óscar Puente de que el trabajo de alcalde de Valladolid requiere mucho más allá de muchas horas, que no sé si va a ser posible. Y yo creo que ellos mismos se darán cuenta en algún momento, y vamos a ver qué ocurre cuando, por ejemplo, haya un pleno en el Senado y un pleno en el Ayuntamiento de Valladolid en el que haya que decidir algo importante. Pedro. La cuestión es muy complicada. Efectivamente, tal como comentaba, si tuviésemos el concepto de Senado tal cual lo tienen los alemanes, ¿no?, con los Landers y demás, es decir, el Senado hay que darle una utilidad, hay que hacer una reforma, pero eso no es tan sencillo, ¿no? Pero partiendo de esa base, aquí hay un componente económico muy interesante, y es que la ley del régimen electoral, por ejemplo, a un diputado autonómico le permiten, por ejemplo, ser senador, pero tiene que renunciar a uno de los sueldos. El componente económico, claro está que, aparte de esto, cuando hay dos sueldos, por decirlo así,
podríamos ahondar en el tema y estaríamos horas hablando sobre la materia. Y no gusta además a los ciudadanos, y hay que decirlo, no gusta el tema de hablar del dinero, pero bueno, nuestros representantes tienen que tener su sueldo y tienen que cobrar, ¿no? Pero hay componentes que la gente desconoce, por ejemplo, que cuando hay dos sueldos que son compatibles, como este caso, ¿no? Parte de esos sueldos están libres de fiscalidad, un 40%, con lo cual encima es beneficioso para aquel político que entra a representar dos cargos. Lo dejo caer ahí, Sí, daría para hablar, mucho, sí. pero... Y vamos a seguir avanzando para poder tocar más temas de otros consistorios. Nos vamos a ir a Burgos, que antes ya habéis mencionado un poco, bueno, pues ese pacto PP-Vox, pero allí el reparto de concejalías es algo peculiar, ¿no? Porque hay una concejalía que la tiene un partido, pero luego hay ciertas competencias de esa concejalía que las tiene el otro. Esto un poco vosotros ¿cómo lo entendéis? ¿Es un poco control el uno sobre el otro o no sé? Encaje de bolillos. Yo creo que es encaje de bolillos. Es la manera, una vez que se sientan a negociar, pero yo quiero esto, pero no te puedo dar todo esto, porque si te doy todo esto, montamos... Es un área muy sensible, es las familias. Cada uno quiere mantener su cuota de poder. Cada uno quiere tener su cuota de poder y poder llevar su programa, que además son muy identificativos del partido, Sí. es decir, forman la cuestión del tratamiento de las familias, forman parte de la identidad de cada uno de los dos partidos. Y posiblemente sea donde, creo que lo apunté antes, donde haya una mayor diferencia en la manera de ver las cosas del Partido Popular y de Vox. Entonces, pues bueno, vamos a... tengo que decir que en Castilla y León en algún momento se intentó hacer algo parecido, desgajar. Yo te dejo alguna... ¿Te refieres me interesa a nivel regional en la Junta de Castilla y León? Yo te dejo esta dirección general, a cambio tú me das una ahí y aquello no fructificó. No salió bien. Pero no obstante, en el último gobierno, en el gobierno del PP y Ciudadanos, hubo personas de Ciudadanos en alguna consejería del Partido Popular, por ejemplo en Agricultura. Esto, Pedro, ¿no puede ocasionar a lo largo de la legislatura fricciones y algunos problemas? Creo que de hecho es uno de los motivos por el que no dejen que esa concejalía esté en manos de una sola persona. Es decir, lo que tenemos cara a prensa siempre es el macutazo, ¿no? Que de repente el presidente de las Cortes sale y le dicen: ¿ha oído usted las declaraciones que ha dicho respecto a esto, ¿no? Aquí estaríamos en el mismo caso, ¿no? El estar todos en esa concejalía hace que la información fluya más fácilmente entre todos los representantes de los dos partidos y no encontrarnos con sorpresas. Pero sí va a haber fricciones, eso sí. Por ejemplo, el pacto Vox-PP va a ser más estable que, por ejemplo, que hablaremos luego, Ponferrada, ¿no? Con un Coalición por el Bierzo que ya está amenazando directamente con mociones de censura si no se cumplen lo que se está prometiendo, ¿no? Entonces, es más fácil ese tipo de partidos grandes en los pactos que se cumplan y que se lleven casi hasta final de legislatura, que no pequeños partidos que pueden hacer unos pactos que son más débiles, ¿no? Claro, parte del valor del sistema es la estabilidad, porque los ciudadanos entienden muy mal andar. Yo creo que de alguna manera, vuelvo al ámbito autonómico como referencia, de alguna manera eso se castigó en las últimas elecciones, autonómicas. Los ciudadanos depositan el voto y quieren que los políticos resuelvan los problemas, no que les devuelvan los problemas permanentemente a ellos. Y la experiencia dice que cualquier atisbo de inestabilidad, especialmente en un ayuntamiento, acaba siendo tremendamente castigado. Estamos viendo imágenes de Cristina Ayala, que se convertirá en la primera mujer alcaldesa de Burgos, y nos vamos a ir a otra ciudad, a Palencia, donde también una mujer por primera vez será alcaldesa allí en la capital palentina, será Miriam Andrés. A la segunda ha podido ser gracias al apoyo de Vamos Palencia, que se va a abstener en el pleno del sábado, pero que le va a permitir ser investida. ¿Cómo valoráis el acuerdo? Y si esa falta de acuerdo, de gobernabilidad, le puede complicar un poco la legislatura a Miriam Andrés. ¿Cómo lo valoráis? Sí. Bueno, sin estar en el gobierno, sí, tienes más capacidad de condicionar en algunos casos, porque podrás votar en contra, podrás tumbar planteamientos que hagan que no
que no coincidan con tus propuestas, pero tampoco te responsabilizas de área alguna, con lo cual los éxitos, y se supone que gobiernan para tener éxitos, no habrá que anotarlos en tu casillero, habrá que anotarlos en el casillero de quien los haga posible. Entonces, bueno, es otra manera de condicionar la legislatura. Yo creo que Miriam tenía muy atado esta abstención, sí. incluso de antes de que fuésemos a votar, porque algo se presuponía. Y le dará la capacidad que tengan ambos. Vuelvo a la estabilidad. La capacidad que tengan ambos de mantener la estabilidad será lo que determine el éxito o no éxito del mandato, que no legislatura, del mandato. Y será lo que pese dentro de 4 años, estoy casi seguro. Para entendernos un poco y la gente que sepa cómo va lo del pacto aquí, no habría un pacto o bien decir que hemos atado esto. Ya para empezar, ya que no salgas por mayoría absoluta en una primera elección, que es lo que marca la ley de régimen electoral, es en cierto modo un fracaso, porque lo vas a tener más complicado, quieras venderlo como quieras venderlo, ¿no? La siguiente votación ya sirve, pues simplemente ya no habría siguiente votación. No extrapolemos lo nacional aquí lo que habría sería que va a gobernar la lista más votada, que es el caso en el que estamos, ¿no? Entonces, claro, ese pacto que no exista va a ir en detrimento de esa estabilidad. Sí que es bueno también que haya ese resorte de decirte... aquí estamos controlando. Claro, y aparte no hay un juego económico, porque el partido que apoya a la alcaldesa en este caso no está pidiendo concejalías, podía pedir concejalías, estar cómodamente y beneficiándose pues, de todo lo que conlleva estar en un equipo de gobierno, ¿no? Tiene también sus contras, pero aquí vemos que claramente se va a ver y se va a medir la gestión de la alcaldesa, con lo cual va a tener que hilar más fino. Sí, ha dicho Miriam Andrés que había habido presiones en estos días, en estas semanas, y que veremos a ver si van a seguir en la legislatura o no y producirse un cambio. Bueno, ya veremos. Nos vamos rápidamente a León, porque León sí que no se va a constituir el próximo sábado, o sea, mañana, que lo hará previsiblemente el 7 de julio por el asunto de las papeletas de Vox. ¿Cómo veis este asunto, Luismi? Vox está haciendo un magnífico favor a la Unión del Pueblo Leonés, que va a evitar pronunciarse antes de las elecciones. Bueno, o mejor dicho, no le está haciendo un favor, al contrario, le va a obligar a pronunciarse en el inicio de la campaña electoral, con lo cual pues va a ser divertido, divertido en términos políticos, porque UPL, que ha hecho del intentar no pronunciarse y de mantener una posición transversal, le va a marcar la campaña electoral en León, donde tiene muchísimas posibilidades de tener representación en el Congreso por primera vez. Hay que recordar que UPL a veces no se ha presentado al Congreso porque ellos mismos entendían que... Pero claro, un 7 de julio, San Fermín, va a tener que decantarse o por unos o por otros. Con lo cual, todo eso que tampoco le gusta cuando le recuerdan a UPL, bueno, es que de alguna manera estás dando soporte al ayuntamiento del PSOE en León. Pues depende del sentido de la votación, se va a multiplicar, pero bien multiplicado. Pedro, ¿cómo lo ves? Ahí juega también la componente diputación. El componente diputación está ahí en el aire y va a ser muy interesante ver cómo ahora, en este tiempo que tiene, hasta esos 40 días, ¿no?, que tiene para tomar decisiones UPL, cómo se define, tal como dice Luismi. Eso sí, hay que tener en cuenta que esos votos de Vox están en tema judicializado. El PSOE puede perder uno y lo va a ganar, en este caso, Vox. Entonces ahí tampoco es que haya algún cambio significativo, pero sí que tiene ahí ese aspecto pues de dar un mejor resultado, ¿no? Y que no sea todo PP, Vox, PSOE, sino que hay otros componentes. Y luego... Claro, el problema ahora deriva de esas papeletas, se llama especialísimas, pueden recurrir, incluso todavía tienen abierto lo de ir al Constitucional. Sí, bueno, Vox ya ha dicho que si la posible decisión del Tribunal Superior de Justicia fuera en contra, recurrirían. Pero dentro de esos 40 días tienen que
definirse, o sea, tiene que haber una sentencia. Y las que hay al respecto sí que marcan la tendencia de que puede ser tenido en cuenta lo de Vox, porque lo que viene a decir la jurisprudencia es que esas papeletas marcan claramente el voto de que esa persona que fue a votar a Vox. Además, había noticias de que esas papeletas estaban, y que no es algo nuevo, no es algo que de repente salga de la nada, sino que ya estaba, y ya yo creo que lo tendrán más o menos. Y abre un interesante tema del que se habla muy poco, que es el papel de las juntas electorales. Y muy importante, y desconocido. Muy desconocido, y todo el proceso de recurso ante la Junta Electoral, que a veces tiene uno la sensación de que deja desprotegida a una parte, casi siempre por los trámites de audiencia, que no sé dónde están muchas veces, y por a veces decisiones muy sorprendentes. Yo recuerdo hace 4 años en Valladolid, las papeletas de candidatura independiente y de Ciudadanos eran más que similares. Yo cuando la recibí en casa pensé que estaba recibiendo, y se supone que yo miro esto con algo de interés, pensé que eran las de Ciudadanos y me di cuenta de no, si son las de estos otros. Y en aquel momento dijeron que no, que todo seguía su curso. Esos votos que se quitaron en aquel momento, se supone al PP, que fueron a Ciudadanos y que fueron a candidatura independiente, fueron las que determinaron que Óscar Puente fuera alcalde de Valladolid hace 4 años. Y además en este caso, esa papeleta, el problema que tiene es que tiene 2 candidatos menos, con lo cual es totalmente, de forma ya es ilegal la papeleta en sí. Entonces, claro, es difícil dirimir algo, ¿no? Porque el voto del ciudadano, ¿qué prima más? Lo que quiere votar el ciudadano o la burocracia de la Junta Electoral. Entonces es curioso. Nos vamos a ir a Ponferrada, nos quedan nada, los últimos 5 minutos. Allí sigue sin haber confirmación de un acuerdo para la gobernabilidad del ayuntamiento. ¿Qué va a hacer Coalición por el Bierzo? Creo que han convocado a las 9 para decírnoslo. A las 9 de esta noche. A las 9, una hora de conciliación. Posiblemente que sea con quien pacten, igual cogen la concejalía de conciliación de la vida. Les interesa mucho a Iván, al secretario de Coalición, pues tener esa concejalía de medio rural, porque al final son los pueblos, es Coalición por el Bierzo, ¿no? Lo que indica. Y además hay un cisma ahora muy grande abierto, porque UPL por primera vez ha abierto ese paso del Manzanal, ¿no? Esa diferenciación que había. Y parece que UPL ya no es visto como el de León negativo al de Ponferrada, ¿no? Ya nadie se avergüenza en el Bierzo de votar a UPL. Y esto le está, claro, al final. En las elecciones, Coalición esperaba otros resultados. La campaña que hizo fue excepcional, una campaña muy buena, pero los resultados, aquí vemos un caso de que un mal resultado, aún siendo mal resultado, te puede poner en primera línea, y es el caso de Coalición por el Bierzo, porque no fue un resultado, imaginemos Coalición con 4, 3, 4, ahí no habría, sería mucho más, pero tiene 2, o sea, no superó el umbral que se marcaba, siguió manteniendo casi lo mismo, pero bueno, que es así. Y ahora yo lo que verdaderamente ya debería estar ese pacto puesto sobre la mesa, porque en este caso no hay, pero claro, no es lo mismo gobernar con 3, Vox, Coalición, PP, aquí tendríamos uno más, que formar gobierno. El pacto entre 2 siempre es mejor, PSOE, Coalición, que es el pacto anterior, y yo creo que esto deriva un poco más de los problemas que pudo haber tenido el Partido Socialista con Coalición por el Bierzo y con Podemos en el momento de la anterior legislatura, y que esto sea difícil de superar cara a hacer un nuevo pacto con el PSOE. Creo que por ahí iría la línea. Pero bueno, ya hemos visto todos la fotografía en las Cortes, todo el cisma. Esto sí que lo han hecho con ceremonia. Y todo indica que el pacto va a ser ese, ¿no? PP, Vox, Coalición por el Bierzo, pero nos dejan ahí esa intriga. Claro, no ¿qué va a pasar? No se puede tapar la emoción, ¿no? El componente ese que tú comentabas. Todos y la emoción acabará siendo mañana, porque siempre, yo no recuerdo proceso de constitución de ayuntamientos sin alguna sorpresa. Y cuidado, aquí el transfugismo va a estar a la orden del día. Claro, por eso os iba a preguntar, y ya cerramos el análisis, que ya me queda creo que un minuto. ¿Esperáis algún episodio de transfugismo, algo así, alguna sorpresa inesperada que se produzca en algún sitio? Yo creo que en grandes ayuntamientos no, pero en pequeños ayuntamientos veremos va a ser muy... Y durante la legislatura no dudemos de que esas mociones, esas cuestiones de confianza, que podríamos hablar de ellas, que es casi como una moción a nivel nacional, pasado a los ayuntamientos, una cuestión de confianza es el cese del alcalde. Bueno. Ojo. Estaremos muy atentos entonces mañana a ver qué es lo que pasa. Habrá que analizar. Luis Miguel Torres, Pedro Villanueva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos dado ciertas claves. Estaremos muy atentos, no se lo pierdan ustedes. Hacemos una pausa, seguimos aquí en Está Pasando, les contamos muchas cosas, no se vayan hasta ahora.
Seguimos aquí en Está Pasando. Vamos a hablar del programa Vacaciones en Paz, que este año trae a Castilla y León a más de un centenar de niños, exactamente 140 niños, ya saben, son niños saharauis que vienen a pasar las vacaciones aquí a nuestra comunidad, y es un programa del que hoy hemos conocido novedades. Eduardo. Sí, un acuerdo con la Junta de Castilla y León. Pilar, 140 niños de entre 7 y 12 años van a participar durante los meses de julio y agosto de ese programa Vacaciones en Paz. La Junta de Castilla y León ha suscrito esta mañana un convenio con las asociaciones de ayuda al pueblo saharaui para darles un apoyo económico de 35.000 euros. El convenio es la primera vez que lo firmamos con la Federación y se trata sobre todo de dar estabilidad, de dar garantía, de dar seguridad a las familias, a las asociaciones que desarrollan este programa, de la continuidad del mismo. Tiene un importe de 35.000 euros. Es importante decir que el programa se viene desarrollando desde el año 2012 y se interrumpió durante los últimos años por la pandemia. Bueno, pues miren en Segovia lo que están haciendo hoy para recaudar dinero y comida, en este caso para el Banco de Alimentos. Una carrera que no dura ni una ni dos, sino 12 horas. Es la segunda edición del Giratón y consiste en eso, en que durante mediodía cualquiera que quiera puede incorporarse a esta carrera. La organiza el ultrafondista David Mora, que en la primera edición hace 10 años corrió solo durante 24 horas. Alberto Guerrero, ¿quién se ha sumado ya? Metidos en ambiente solidario, nos hemos venido a este segundo giratón solidario en favor del Banco de Alimentos aquí en Segovia, en las pistas Antonio Prieto. Estamos con el impulsor del primer giratón solidario hace 10 años, el ultrafondista David Mora, y estamos también con Rufo, presidente del Banco de Alimentos de Segovia, hacia donde va a ir toda esa solidaridad. Empezamos por el deporte, Rufo, y ahora hablamos contigo. David, encantado, gracias por recibirnos. Buenos días. ¿En qué consiste exactamente este reto solidario? Bueno, más que un reto, es un evento solidario deportivo inspirado en el primer giratón solidario que lo hice yo. Fue un reto personal de correr 24 horas aquí en las pistas, y ahora en lo que se trata es un evento solidario. Lo que se trata es de impulsar y de que sea muy participativo. Hemos implicado a colegios, institutos, clubes deportivos, asociaciones, empresas, y que todo el mundo participe para poner su granito de arena a ayudar al Banco de Alimentos. Ayudando al Banco de Alimentos, aquí tenemos a Rufo y a todos los voluntarios que tenemos aquí detrás recogiendo esta ayuda. ¿Cómo pueden colaborar, Rufo? De nuevo la solidaridad de Segovia, llegar hasta estas pistas, ¿qué tienen que hacer? Ellos ya lo saben, lo ha anunciado David, el gran trabajo que ha hecho él y su organización para hacer esto, y es en un momento idóneo, lo cual estaba anteriormente del siniestro que tuvimos. Simplemente, pues hoy agradecer a todos los segovianos la apuesta que está en poder seguir siendo útil a las familias más necesitadas. El deporte, la solidaridad, ¿cómo has visto el arranque? Si lo comparamos con aquel giratón de hace 10 años, fue diferente, como decías, pero hay un arranque festivo y lleno de juventud. Claro, hay un arranque mucho más festivo, mucho más rodeado de juventud, de pequeños, de mayores, que no lo hubo hace 10 años, ¿no? Hace 10 años, pues, como he dicho, pues estaba yo, había deportistas destacados arropándome de Segovia, nacionales y tal, arropándome en la salida del reto solidario, pero ahora ha habido una fiesta del deporte y la solidaridad. Nos quedan por delante unas horas todavía hasta esta noche que se cierre este giratón. ¿Cómo podemos animar a quienes nos ven de toda la comunidad? Hay tiempo de acercarse a Segovia desde cualquier provincia, que vengan a correr, hay que ser atleta, hay que estar preparado. No hay que ser atleta, no hay que ser corredor. Si se quiere se puede andar, hay unas calles habilitadas para andar, hay unas calles habilitadas para personas discapacitadas. Es totalmente inclusivo el evento, no hace falta inscripción ninguna. Hasta las 10 de la noche puede venir el que quiera a aportar sobre todo su granito de arena. Y si quieren entrar y hacer su vuelta solidaria, ya sea andando o corriendo, fenomenal. Y aparte a pasárselo bien con las actividades que vamos a tener. Bueno, pues aviso a navegantes para todos quienes nos ven a través de Castilla y León Televisión. Aquí estamos preparados. Nosotros igual ahora nos vamos a dar una vueltecita. Rufo, te he visto que en la vuelta inicial o las dos primeras has estado. Bueno. Hombre, todavía se recuerda uno los 2 campeonatos de España que corrí, pero bueno, no gané. Corrí, solo participé, pero aquí indiscutiblemente gana Segovia y ganan las personas necesitadas. Bueno, insistimos, alimentos no perecederos, conservas vemos aquí, ¿qué es lo que más falta hacia ahora? Sí, sobre todo aceite y conservas es lo que nos venía mejor, como la leche, como hemos hecho de todas las maneras.
sin ningún lugar a duda, que todas las familias que tengan problemas vaya a su asistente social y ella la enviará a cualquier organización a la que nosotros entregamos los alimentos. ¿Hay posibilidad de colaborar, David, con Metálico? Efectivamente, Banco de Alimentos tiene un número de cuenta que Rufo, vamos, lo puede facilitar para que aparezca y se puedan hacer aportaciones económicas igualmente. Un número de cuenta que está aquí público, está puesto aquí, si vienen ustedes precisamente a mostrar esa ayuda. Os dejo, ¿vas a correr alguna otra vuelta más? No, ya no. Muchas gracias. Tengo una prótesis de rodilla, habrá que cuidarla para poder seguir echando una mano aquí. Hay que trabajar. A ti sí que te quedan algunos kilómetros. Quedan unas pocas, sí. Correremos con la gente que vaya viniendo, acompañando y igual, seguiremos animando el evento hasta las 10. Segundo giratón solidario en favor del Banco de Alimentos de Segovia, aquí en las pistas Antonio Prieto. Nosotros nos quedamos colaborando también, ayudando a todos estos voluntarios y difundiendo este evento que, como decía David, más que un reto, es un evento muy importante, solidario, lleno de juventud, de fuerza y, como decíamos, de solidaridad. Pero sin forzar, Alberto, muchas gracias, que lo que queremos es más corredores y más donaciones para el Banco de Alimentos de Segovia. Bueno, más cosas del día. El yacimiento de Siega Verde, en la provincia de Salamanca, es el conjunto de arte paleolítico al aire libre más importante de Castilla y León. Es patrimonio de la humanidad y sigue sorprendiéndonos con sus hallazgos. Los últimos 5 nuevos grabados rupestres que hicieron sus pobladores hace miles de años. Mediante incisiones en la piedra, Paco Gómez, representaron varios animales. Sí, Siega Verde, patrimonio de la humanidad, un yacimiento muy emblemático en la provincia de Salamanca, uno de los puntos donde nos encontramos ese arte paleolítico, grabados piqueteados en estas rocas, no deja de dar buenas noticias, efectivamente, y estos días hemos tenido esa difusión de nuevos grabados que se incorporan. No son muy fáciles de ver, pero nos va a ayudar en este camino Olivia Rivero de la Universidad de Salamanca. Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, decimos que estamos de enhorabuena, claro, encontrar restos prehistóricos, estamos hablando pues eso, de una arquilla muy amplia, de 20.000 años a 10.000 años, hay estos grabados que sigue creciendo en número de lo que podemos ver y tenemos catalogado. Este además que habéis anunciado ahora, que ahora lo vamos a intentar ver, este reno es bueno, pues, el último en llegar, pero está llamado a convertirse en el niño bonito de la familia, ¿no? Hombre, es una figura especial porque es un reno, que es un animal que es raro porque es un animal de fauna fría y que no se representa prácticamente en el arte paleolítico de la península ibérica y no hay ninguna representación en el arte al aire libre. Con lo cual, este tipo de figuras en un yacimiento como Siega Verde sería única en toda la península ibérica. Más pensando en el calor que tenemos hoy, que ya empieza a apretar la temperatura, pensar que por aquí hubo renos, pues eso, hace 20.000 años, pues nos iba a pensar efectivamente pues en un contexto completamente distinto. Eso es, además el reno es un animal muy importante porque está muy marcado cronológicamente, se representa de manera preferencial en un momento determinado, que es el magdaleniense, grosso modo hace 15.000 años, el momento en que se decoró Altamira, y si confirmamos que se trata de un reno, que es lo que parece ser, nos estarían señalando contactos a larga distancia con la región cantábrica, con los Pirineos, incluso con la Dordoña en Francia, porque es en esas zonas en las que se representa mayoritariamente este animal. Bueno, tenemos representación en todo el yacimiento de todo tipo de animales, muchos caballos, muchos bóvidos, uros, que son el antecedente de nuestro toro, y bueno, renos no había, pero la verdad es que es un recorrido por lo que era la fauna, pues eso, de este periodo que estamos hablando, muy interesante. ¿Cómo se descubre todos estos grabados, rocas que, bueno, pues que están cubiertas por vegetación, por líquenes? Me imagino que es un trabajo de los arqueólogos complicado. Pues sí, porque al ser grabado y al estar afectado por condiciones meteorológicas, como es en este caso, degradación por acción del agua o líquenes, que en este caso esta roca cuando se descubrió en el año 2006 no se veía porque estaba cubierta por líquenes, fue con una posterior limpieza cuando se identificó la figura. Lo que no hacemos normalmente es identificar la técnica. Esta técnica del piqueteado, que es muy característica, esos pequeños golpes, y a veces lo que se ve es un fragmento muy pequeño de piqueteado que al final, tras limpieza y estudio, podemos reconstruir las figuras enteras. En otras ocasiones no es posible debido a la conservación. Bueno, pues tenemos una idea cabal, pero yo ya me imagino a alguna persona en su casa diciendo, pero qué reno, ni qué. Vamos a ver si con ayuda de Olivia podemos ser capaces de por lo menos repasar la figura para que lo vean mucho más claro. Empezamos por arriba, por las astas. Estas astas empiezan aquí,
tiene las dos líneas del contorno del asta y el asta es amplia y palmeada, que es una de las características de las astas de los renos que la diferencian de las astas del ciervo. Después tiene marcada la oreja, la línea cervicodorsal con esta protuberancia dorsal también es muy característica de las figuras de los renos. Tiene la línea de la frente, una doble línea de pecho con también una protuberancia en el pecho que es también muy marcada en los renos, una pata delantera y una línea de vientre que, si veis, está interrumpida por esta fractura de la roca, lo mismo que la línea cervicodorsal. Es posible que la figura estuviera completa y que se haya fracturado por motivos de conservación. Bueno, pues mucho más claro ahora. Muchísimas gracias por todo, enhorabuena. A vosotros. Y pues nada, Siega Verde, que está abierto, que se puede visitar. Esta roca en concreto no, que tiene un acceso un poco más difícil, pero sí 16 placas con grabados. Una de las visitas imprescindibles en Castilla y León. Gracias, Paco. Menos mal que íbamos con guía, que nos ha ayudado a descubrir mejor ese animal en la piedra. Hoy en día dedicamos el tiempo a otras cosas, al menos el tiempo libre. Ahora que entramos de lleno en la época estival, iremos más de bares, de terrazas, y hacen falta camareros, cocineros, personal de sala, no solo por eso, sino porque el sector necesita trabajadores que parece que no los encuentra. En el Burgo de Osma, en Soria, hay un taller de empleo para formar futuros camareros. Montan mesas, tiran cañas, llevan la barra, y al otro lado está Lucía Navas, buenas tardes, que no pierde detalle. Sí, ya sabéis que nosotros somos muy buenos alumnos y por eso no queremos perder detalle de este curso. Así que no perdemos ya más tiempo y vamos a conocer qué es lo que está pasando por aquí detrás nuestro en la barra. Y para eso vamos a hablar con Rebeca, la profesora de este curso. Rebeca, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué estáis haciendo por aquí? ¿En qué os pillamos? Bueno, pues en este momento hay una de las alumnas que está haciendo un montaje de la mesa para una comida, porque bueno, pues nosotros sobre todo nos estamos preparando para ser camareros o camareras, en las cuales pues tenemos que saber cómo funciona una barra, cómo hacer un café, cómo hacer un cóctel, cómo tirar una caña y al mismo tiempo en la zona en la cual puedes tener unas mesas, cómo tienes que realizar el servicio. Pues vamos a hablar ya con los alumnos. Jesús, tú por aquí, ¿qué nos vas a enseñar? Pues vamos a preparar aquí un mojito. ¿Cuáles serían esos ingredientes claves? Llevamos lima, tenemos un poquito de azúcar blanco, tenemos Bacardí, que es ron blanco, y 7-Up por aquí, y luego hielo picado. Oye, ¿hay alguna clave para hacer un buen mojito? Hacerlo con alegría sobre todo. Pues te dejamos que lo prepares, enseguida volvemos para ver cómo estás yendo y nosotros nos vamos a ir con Conchi, que creo que es una de las alumnas más veteranas de este curso, que nos está haciendo esa demostración de cómo montar las mesas para un servicio de comidas en concreto. Conchi, muy buenos días. Hola, buenos días. Decíamos que eres la alumna más veterana de este curso, ¿por qué te has animado a apuntarte? Bueno, pues porque estuve trabajando en un comedor y bueno, pues todo lo que sea así con hostelería y eso pues me gusta, me interesa como aprender siempre cosas nuevas. Estamos aquí que te vemos preparando el mantel para esta mesa. ¿Cuáles serían los pasos para seguir? Bueno, pues primero se pone el mantel, a continuación se ponen los platos, los cubiertos, siempre en posición el cuchillo en la derecha, el tenedor en la izquierda y el cuchillo siempre con el filo metido para adentro. Y luego pues las dos copas, una copa de agua y otra copa de vino. Pues nos vamos a ir a ver cómo le está quedando a Jesús ese mojito, porque le vemos ya que está con todos los ingredientes que nos ha mencionado, que tiene ya... Bueno, está ahora mismo picando el hielo, me parece. Jesús, ¿cómo vamos con el mojito? Ya casi lo tenemos. ¿Qué nos falta? El hielo y el 7-Up. ¿Tú cómo llevas este curso? ¿Qué tal están yendo los exámenes? Encantado de la vida. Encantado de la vida, aprendiendo todo lo que se puede para luego en el futuro poder trabajar de lo que se pueda. ¿Tenías experiencia previa en hostelería? Sí, he trabajado en hostelería anteriormente ya. Y ahora ya esto permite obtener ese certificado que ya... Venga, pues no te interrumpimos, te vemos cómo estás sirviendo el hielo ya, ese toque final para este mojito. Oye, ¿nos vas a dejar probarlo? Sí, hombre, por supuesto. Pues está añadiendo ya ese 7-Up para dar el toque final al mojito. Vemos los distintos ingredientes, esa hierbabuena, la lima, el ron blanco, el hielo. Y ahora ya darle vuelta es importante, ¿no? Uno de los pasos más. Sobre todo importante remover aquí este último paso, porque si no se quedará todo el pozo abajo. Ahí vemos cómo está removiendo bien para que se mezclen los ingredientes. Y ahora ya sí, el toque final. A disfrutarlo.
Salud. Mira qué Disfrútalo, bien. Lucía, porque aquí algunos habéis puesto ojitos ya a Sí, este mojito. es verdad, es que, oye, lo estaba preparando tan bien que tiene muy buena pinta. ¿Y sabes dónde van a poner hoy mojitos, copas, cañas, pinchos y de todo? Dímelo tú. Pues en mi tierra, en Burgos, porque hoy es fiesta local, ¿eh? Sí, así que un saludo para todos Hombre, los burgaleses. claro, que estarán ya pues eso, de fiesta en el Parral, es el Curpillos, es el viernes siguiente a la festividad del Corpus, tiene una parte religiosa y otra festiva, pero la primera que vamos a ver a continuación es la religiosa con una procesión en el entorno del Monasterio de las Huelgas y luego estará ya la gente a esas horas, 1:24, pues ya de fiesta en el Parral, comiendo, bueno. tomando algo y encontrándose con la gente. Lo van a ver en el informativo a partir de las 2:30, Desde luego. así que nada, y eso, un saludo desde aquí, desde Está Pasando, y que nosotros nos marchamos así, que el lunes volvemos a estar aquí a partir de las 12:30 y que les deseamos que disfruten del fin de semana. Buen fin de semana y hasta el lunes. Adiós. Adiós. Chao.